¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Gale Force 9 para World of Tanks, el juego de miniaturas basado en el videojuego de combate de tanques. Este es el set de inicio, incluye todo lo que necesitas para iniciarte en este juego de miniaturas y podríamos decir también un juego de mesa, porque bien es un punto, es un puente entre ambos hobbies. Acompáñenos. Lanzado en el 2020, esta viene siendo la segunda edición de World of Tanks. La primera caja, el primer juego de miniaturas que lanzó Gale Force 9 se llamaba solamente Tanks y sacó múltiples expansiones por ahí del año 2016, 2017, 2018, hasta que finalmente en el 2020 la misma plataforma y estructura de reglas sirvió para catapultar, podríamos decir, el juego de Tanks y volverlo World of Tanks, basados así o haciendo esa conexión con el videojuego. La caja es bastante robusta, no muy pesada, y aquí podemos ver precisamente es una colaboración entre Gale Force 9 y Wargame.net. Este set de inicio, de acuerdo a esta caja, es de 2 o más jugadores, pueden incorporarse más y es aparentemente un juego que puedes jugar en 30 minutos. Y no lo dudo, el contenido de esta caja definitivamente te va a servir para partidas cortas de 20, 30, 40 minutos, dependiendo cómo te vaya con los dados y cuál sea tus tácticas de acción. La caja en sí no es muy grande, de hecho me recuerda mucho a la caja de Flames of War de Fury. Dato curioso, las miniaturas que utiliza este juego de World of Tanks son compatibles con las de Flames of War. Son la misma escala y de hecho son los mismos moldes, las mismas miniaturas. La única diferencia es que para Flames of War necesitas armar tus miniaturas y pintarlas. Y en este set de inicio y en esta colección de tanques ya vienen prearmadas y con primer. En la parte de atrás podemos ver el contenido de la caja más o menos, nos da una idea de cómo se puede jugar este juego. No se incluye el tapete de juego, ese que se ve como de pasto, pero sí se incluyen los pedazos de cartón donde vienen los bosques, nuestros tanques, todos los marcadores que necesitamos y las tarjetas de uso también, tanto para la referencia de todos los datos de nuestro tanque, como también el equipo que podemos agregar a ellos. Los dados también vienen incluidos, 6 de ellos. Sí, con esta lista de contenido que viene en la parte de atrás nos da una muy buena idea. Ahora, claramente podemos ver que es un juego de miniaturas. Utilizas reglas para mover tus miniaturas, tiras dados para resolver sus acciones y hay terreno. Aunque es bidimensional, es nada más todo en plano, también podemos decir que es un juego de mesa. No ocupa mucho espacio, vas a jugar en una superficie de 3 pies por 3 pies en una partida promedio, las estándares. Claro, si vas a aventarte una batalla mucho más grande, tal vez requieras mucho más espacio, pero utilizas muchos elementos de juegos de mesa, los marcadores, el terreno en plano, el uso de las tarjetas de equipo y identidad, y las miniaturas ya vienen prearmadas y prepintadas, podríamos decir, en su color primario. Así es que todos estos elementos le dan la bienvenida a cualquiera que viene de los juegos de mesa y quiere probar miniaturas, o viceversa, jugadores de juegos de miniaturas más avanzados que quieren relajarse con algunas otras personas de familia en la casa, o amistades que tal vez juegan otro tipo de juegos de mesa, no precisamente de miniaturas en combate realista o histórico. Al abrir nuestra caja, lo primero que vemos es un blister bastante grande con muchos espacios y huecos, porque ahí vas a poder acomodar tus marcadores ya una vez que los tengas cortados, y además las tarjetas de expansión que vayas agregando. 6 dados negros con algunas caras con símbolos. Los dados son apenas suficientes, dado que 6 es el máximo número de dados que vas a tirar en dado caso para defender tu tanque, así es que son suficientes para un solo jugador. Tal vez otro jugador más, si no quiere compartir dados, necesitará sus propios dados. Estas son las tarjetas de identificación de cada uno de los tanques. Todos estos componentes los veremos más a detalle en unos momentos. Por el momento vamos a corroborar todo lo que es el contenido. Este deck o mazo de cartas son las tarjetas de daño crítico. También hablaremos de ellos un poco más adelante y juegan un papel muy importante en nuestro juego. Además tenemos nuestras 4 miniaturas que vienen muy seguras dentro del blister. Vamos a desprender el blister para poder sacar tanto las tarjetas como los tanques. Comencemos con los tanques, y de hecho me agradó comenzar con este que viene en gris. Curiosamente Gale Force 9 eligió un color representativo para cada facción. Los alemanes vienen en gris y este es el Panzer IV. En la versión H, que es la que vio acción principalmente en Normandía en 1944. También tenemos un Sherman, también vio acción en 1944, el desembarque de Normandía, aunque ya traía una trayectoria, podríamos decir, desde atrás. Estuvo en 1943 también en África y en Italia. Los Shermans fueron compartidos
por las fuerzas americanas, que por cierto es la versión americana, a otros ejércitos, incluyendo canadienses, británicos, incluso soviéticos. Este, por cierto, es un tanque soviético, el T-34. Quizá el más emblemático para las fuerzas soviéticas, el primero que realmente hizo bastante ruido en la defensa soviética. Los producían en masa y eran muy económicos. Y para cerrar la lista tenemos nuestro Cromwell para los británicos, también muy famoso, también el desembarque de Normandía. Y como pueden darse cuenta, los británicos tienen el color khaki, el color beige. Para cerrar lo que es el blister tenemos dos pequeños decks o mazos de cartas. Uno de ellos dice ábrase este primero y en el otro tenemos algunas cartas adicionales. Todo eso lo veremos más adelante. Abajo del blister tenemos este bloque que parece ser cartón y manual de reglas. Veamos primero a detalle nuestras miniaturas. Este es el Sherman versión A1. Ya lo hemos visto antes porque efectivamente Flames of War incluye este mismo molde, pero para armar en algunas de sus cajas de inicio y también en venta por separado. Es muy común. Esta versión ya incluida, que ya viene armada y pintada, no incluye los accesorios. Muchas de esas pequeñas cajas, por ejemplo, llantas de refacción, podríamos decir, o incluso el personal o tripulación que puedes montar, las ametralladoras de soporte, todo ese tipo de accesorios no vienen incluidos. Está diseñado para que venga el tanque en su versión más básica y lo puedas llevar directamente a la mesa. La decisión de Gale Force 9 para este juego en particular, para World of Tanks, el que ya vengan armados puede ser una gran ventaja porque sí, va a atraer a más gente que precisamente les digo puede venir de los juegos de mesa o tiene curiosidad de jugar estos tanques en miniaturas, y esto los puede llevar al siguiente escalón que podría ser Flames of War o Bolt Action. En cuanto al Panzer, también este ya lo hemos visto anteriormente, también en la caja de Hit the Beach, por ejemplo, viene este mismo tanque. Claro, ahí se incluyen 3 tanques, pero no vienen armados, vienen en su matriz de plástico, hay que cortar las piezas, armarlas, después aplicar primer, pintura, todo lo demás. Aquí ya nos están ahorrando todo eso. Y eso me lleva precisamente a un punto de comparación. Una caja de inicio de Flames of War con muchas más miniaturas tiene un precio sugerido de venta de $65 americanos, mientras que esta caja de inicio para World of Tanks tiene un precio sugerido de venta de $45 americanos. Son $20 americanos menos. Y esto significa que esta caja esté sobrevaluada, es decir, tenga un precio demasiado alto. No, más bien, de hecho, la de Flames of War de Hit the Beach está muy económica para lo que trae de contenido. Esta digamos que está en precio, sobre todo porque está en comparación a la par con muchos juegos de mesa que podrían cubrir las mismas necesidades pero sin el plástico, es decir, todos estos elementos vienen en cartón y precisamente cuestan aproximadamente lo mismo. Todos estos tanques y las piezas de terreno vienen en escala 1:100, más o menos para que se den una idea del tamaño, y vienen con gran nivel de detalle, todas las miniaturas. Algunos sí resaltan mucho más porque son moldes más modernos, como hemos visto el Sherman está un poco más sencillo, pero viene con muy buen nivel de detalle. Pero aquí tenemos el Cromwell que de hecho está súper detallado. Las torretas tienen movimiento y de hecho se pueden desmontar, esto te puede ayudar incluso si vas a marcar a tus tanques destruidos, puedes quitarle la torreta. También hay otro factor importante en lo que sirven las torretas, ya lo veremos cuando veamos las reglas. Este es el T-34 de los soviéticos, ya con su primer también en el color clásico para los soviéticos, muy buen nivel de detalle también. En cuanto al tacto, la pintura, efectivamente el primer se siente un poco más áspera y esto es normal porque va a final de cuentas a retener la pintura que vayas a poner encima de ella. Si no se sienten de plástico económico, barato, se sienten sólidos y hay muchas expansiones que afortunadamente hacen que este juego pueda crecer mucho más. Cada una de las expansiones te ofrece un tanque por separado con algunas tarjetas adicionales a precios muy económicos, aproximadamente $10 americanos. Van de 10 a 15 dólares americanos, pero en cuanto a precio podemos decir que esta caja estás pagando 4 tanques. En ese precio ya prácticamente se pagó sola por las puras miniaturas. Todo el resto del contenido es, podríamos decir, gratis. Vamos ahora a ver los otros componentes, los de cartón, y vamos a comenzar con estas tarjetas. Son grandes, a todo color, con muy buen nivel de detalle y todos los elementos gráficos y diseño nos llevan precisamente, nos remontan al videojuego en sus últimas encarnaciones. Así es que sí hay una muy buena comunicación entre ambas fuerzas, el videojuego por su parte y el juego de miniaturas. En la parte de atrás tenemos datos muy específicos de cada uno de los tanques, un poco de su historia en la esquina inferior derecha, y en la esquina superior izquierda tenemos el nombre del tanque y la bandera de su facción. También en la esquina superior pero derecha tenemos algunas reglas especiales de cada uno de estos tanques. En este caso este es un tanque medio. Al darle la vuelta tenemos la cara frontal, podríamos decir, de la tarjeta, donde vamos a tener los datos de juego que más vamos a consultar.
El primer elemento, el más pequeño, es el tier o categoría. En este caso es una categoría 6, el Cromwell. Es un tanque medio y cuesta 47 puntos. Cuando hagas tu lista de ejército vas a ir sumando estos puntos hasta llegar al puntaje acordado. Del lado derecho tenemos la movilidad, que es el número de acciones de movimiento que puede tener, y además la iniciativa. En la parte de abajo podemos ver el personal que es necesario para operar el tanque, y estos pueden sufrir daño durante el juego. Y precisamente tenemos un tanque que resiste 5 hit points, y se pueden dar cuenta hay una banda en colores que va de verde, amarillo, naranja y rojo, dependiendo del estado crítico que pueda tener de daño recibido. Ahora tenemos nuestro amigo el Sherman. Al igual que el Cromwell, es un tanque medio y tiene beneficios en las reglas. Esto te permitirá repetir un fallo, es decir, un dado que salga en resultado de cara negra al momento de estar haciendo tus ataques. En la parte frontal tenemos del lado izquierdo nuestras habilidades de Firepower, el número de dados que vamos a utilizar para resolver el combate, y supervivencia. Este valor es el valor de resistencia que vas a tener, es el número de dados que vas a tirar para defenderte. Claro, no nada más te vas a defender con un solo dado, muchos otros factores van a agregarte dados a tu tirada de defensa cuando estés recibiendo fuego enemigo. El siguiente tanque es el Panzer en la versión H, también un poco de texto de su historia, es también un tanque medio. En la parte frontal vemos que es un categoría 5 que cuesta 35 puntos nada más, sin meterlo en tu lista. Pega con 4 dados, defiende con 1, movilidad de 2, es más lento. E iniciativa 5. También, si se pueden dar cuenta, esto es un factor importante. ¿Cómo funciona la iniciativa? Hablaremos de esto cuando veamos las reglas. Pero en teoría, entre más alta sea tu iniciativa, más pronto vas a disparar cuando llegue el momento de resolver la fase de disparos. Nos vamos al último de los tanques, el T-34 con la bandera soviética. Algo de texto también en la parte inferior. Tanque medio, todos estos, si se dan cuenta, son tanques medios y también es un categoría 5. Los principales datos en los que mejora este tanque es en la movilidad. Tiene movilidad de 3, iniciativa 6, le supera al Panzer, cuando menos en todos estos aspectos, menos personal. Si se dan cuenta, nada más tiene 4 individuos adentro y nada más 4 hull points o puntos de resistencia, igual que el Panzer. Cuando se te acaban los hull points, cuando llegas a 0, el tanque se considera destruido. Ahora estamos viendo nuestros dados y si se dan cuenta es un dado estándar de 6 caras. 3 de las caras son negras, 3 de las caras tienen dibujo. 2 de estas caras tienen símbolo de impacto directo y un solo símbolo es el de daños críticos, el símbolo precisamente de World of Tanks. Ese es quizá el valor más importante en la tirada de dado. Te va a permitir, en lugar de resolver daño normal a tu oponente, al tanque que le estás haciendo daño, tomar una tarjeta de daño crítico. La tarjeta se toma ciegas, sin ver, y el resultado puede ser mejor o peor, en dado caso, que el daño normal. Si te faltan dados de estos, puedes utilizar dados estándares de 4 para arriba, estás haciendo un impacto y los 6 son críticos. Ahora vamos a ver este paquete de cartas que dice ábrame primero, y esto es principalmente porque estas modificaciones o equipo que puedes darle a tus tanques son de las que te recomiendan equipar en tus vehículos en tus primeras partidas, en las de aprendizaje. En la parte frontal tenemos una pieza de arte compatible con lo que hemos visto en el videojuego y también una regla especial de cómo funciona, puntos también en dado caso y un símbolo en la esquina superior derecha. Estas son genéricas, las puedes equipar en cualquiera de los tanques dado el símbolo que está arriba. En la parte de atrás podemos ver un número bastante grande que es el número de puntos que pagaste por ella para equiparlos. Cuando vas a comprar estas tarjetas al momento de hacer tu lista, las vas a elegir y las vas a mantener en secreto de tu oponente, las vas a dejar volteadas junto a tu tarjeta de tanque, nada más que se vea el número de cuántos puntos pagaste por ella, y en el trayecto, en el transcurso del juego, ya podrás irlas revelando conforme tengan uso o bien cuando tú ya quieras. Esta, por ejemplo, algo de pudín y té, es básica para los británicos, te cuesta un solo punto y si se dan cuenta es exclusiva efectivamente para los británicos dada la bandera británica. Pero tenemos otros sets como este, por ejemplo, un equipo de reparación grande que puede servir para cualquier otra facción. O también, por ejemplo, este blindaje adicional que puedes equipar en cualquiera de tus tanques. Le va a dar un poco más de resistencia al fuego enemigo. Este otro, por ejemplo, nada más sirve para alemanes, británicos y americanos, pero no para los soviéticos. En fin, todas estas pequeñas tarjetas nos van a dar algunos elementos adicionales que van a darle características, personalidad a nuestros tanques. Este tipo de elementos en las tarjetas le atrae ese aspecto competitivo al juego que lo lleva a los niveles, por ejemplo, de Warhammer Underworlds o quizá de Magic the Gathering, ¿no? En la cual estás armando tu lista de ejército y les das estas pequeñas modificaciones a tus miniaturas
dándole oportunidad a los jugadores de customizar sus tanques y sus vehículos a su manera. También el juego hace mucho hincapié, este no es un juego histórico, aunque ciertamente los tanques son históricos y son unas fieles representaciones de esos tanques. Lo puedes llevar a esos niveles a un juego histórico, pero está pensado más como para un juego muy similar al concepto que tienen precisamente en World of Tanks, el videojuego, en el que puedes tener a un Sherman peleando al lado de un Panzer y tal vez un T-34, todos ellos parte de tu misma lista de ejército. Y si estás interesado en pintar tus miniaturas, los puedes pintar del color que quieras, incluso los puedes pintar rojos tal vez, como haciendo alusión al Barón Rojo. Estas otras tarjetas que estamos viendo son el otro mazo de expansión, que también tiene otras tarjetas un poco más avanzadas. Estas ya que tengas algunos juegos en la bolsa, que tengas algo de experiencia, te recomiendan ya empezar a incluirlos en tu lista de ejército. Le van a dar un grado de dificultad superior, podríamos decir, pero principalmente por las mecánicas avanzadas que van a aportarle al juego. Y el decir avanzadas, digo, realmente no vas a llegar a los niveles de Warhammer 40.000. Es más, ni siquiera los de Flames of War. Pero sí podríamos hablar en una similitud de complejidad de reglas ya con todas estas expansiones, tarjetas extras y todo eso, a lo que era X-Wing en sus inicios, todavía cuando no había una sobresaturación de tarjetas ni de mecánicas adicionales que se incluían en algunas expansiones, que se iban poniendo una sobre otra y le daban una complejidad mayor. Esto es mucho más sencillo y curiosamente tiene muchas similitudes con la estructura base de juego de X-Wing. Si han jugado X-Wing en sus mecánicas básicas van a encontrar muchas similitudes aquí. Estas tarjetas de equipo son uno de tantos elementos y de hecho vamos a encontrar algunas cosas curiosas. Por ejemplo, algunas de estas tarjetas son exclusivas de ciertos tanques y no lo van a hacer saber en el texto. Y también otro elemento importante, algunas de estas tarjetas en la parte de atrás, en lugar de un número como este, por ejemplo, de los puntos que vas a pagar de tu lista de ejército para incluirlo, vas a encontrar un foco. Y eso le hará saber a tu oponente y a ti también que esa tarjeta debe equiparse y empezar el juego ya revelada. Es decir, tanto tú como tu oponente van a poder verla desde el inicio del juego. Y esto es más que nada porque pues, es algo muy evidente. Por ejemplo, en algunos casos va a ser una torreta o el cañón que va a estar equipado en esa torreta y es demasiado evidente. El enemigo a la hora de verla va a saber inmediatamente que es cierto equipo especial y ese es precisamente estas tarjetas que estamos viendo. Por ejemplo, este equipo de suspensión que te dará +1 en tu iniciativa, es decir, vas a poder disparar tu tanque antes y hablaremos eso de cómo funciona la iniciativa cuando veamos las reglas, pero en términos generales el tanque que tiene más alta iniciativa, como les dije, va a disparar primero, pero también el tanque que tiene menos iniciativa se va a mover primero, justo como en las reglas de X-Wing, el juego de miniaturas. Podría parecer a simple vista contradictorio, ¿cómo puede ser que yo dispare primero y me mueva hasta el final si tengo más alta iniciativa? Pero si lo ponen en perspectiva de táctica, tiene sentido. Un tanque que tiene menos iniciativa va a hacer sus movimientos más lentos, va a anunciar sus intenciones de movimiento al contrario y le va a dar el tiempo suficiente al opuesto, al contrario, de reaccionar y moverse más rápido en la dirección que le convenga más, tomar una posición de ventaja. Y eso es precisamente esa correlación que existe en la iniciativa, en los números de iniciativa. Oye, pero regresando a las cartas, pueden preguntarse, ¿por qué tanta tarjeta? ¿A poco de verdad podemos equipar todas estas tarjetas en nuestros tanques? La verdad es que la caja es muy generosa, nos da muchas opciones para customizar nuestros tanques, pero hay un cierto límite. El libro de reglas nos va a decir cuántas de estas tarjetas y de qué tipo pueden equiparse al mismo tiempo en un solo tanque. Si es que sí encontramos muy buen balance en esa categoría. Ahora veamos nuestro último deck de cartas, el deck de daños críticos. No vamos a ahondar mucho en lo que es cada una de estas tarjetas. En sí, al final de cada turno vas a revolver todas estas tarjetas sin ver y vas a ir tomando de aquí, de la parte superior. Algunas de estas tarjetas son muy evidentes, por ejemplo, Lucky Hit, en la cual recibes 2 daños en lugar del daño normal que hubieras recibido. Otros te dan daño adicional, un daño de munición, por ejemplo, una explosión que puede ser 3 puntos de daño en lugar del daño estándar. Y tal vez hay algunas de estas tarjetas que no te van a dar ni un solo punto de daño, pero te van a traer consecuencias. Por ejemplo, vas a quedar inmovilizado. Ahora, hay puntos importantes también, algunas reglas especiales, como por ejemplo este símbolo de reparación. Son daños que vas a recibir en ese momento, pero con una acción de reparación, a tu personal también lo pones a trabajar, podrás quitar este daño. Así es que sí, algunos de estos daños pueden ser reversibles. Y le agrega un poco más de tensión y de narrativa al juego. Y es uno de los elementos que más me aportan a mí, cuando menos en mi gusto, o lo que estoy buscando en un juego de miniaturas.
Denme algo impredecible, algo de sabor, denme un reto, y es precisamente lo que hacen estas tarjetas. Son muy inmersivas, la verdad, y aportan narrativa. La narrativa siempre es bienvenida en estos juegos. Vamos ahora a ver nuestro manual de reglas y también lo que son los marcadores y piezas de cartón que vienen incluidos en este bloque. Decidí dejar las reglas hasta el final, contrario a lo que hemos visto en otras reseñas que hemos hecho aquí en el canal, porque quería que vieran algunos de los componentes, entender algunas de estas tarjetas, los dados, cómo funcionan, para que a final de cuentas todo conecte al momento de explicar las reglas. Comencemos entonces con el mini catálogo que viene aquí incluido hasta la ola 5, que bueno, ya ahora en este momento creo que ya vamos por la ola 9 o algo por el estilo, pero cada una de estas olas de lanzamiento incluye 4 tanques diferentes, y esto es algo interesante del juego. Vas agregando tanques para cada una de las facciones. Vienen en paquetes individuales un tanque con sus tarjetas en un blister, y esto los hace accesibles, económicos y además coleccionables. Esto va a permitirte coleccionar exactamente los tanques que estás buscando. Y abajo tenemos estas dos placas de cartón grueso de muy buena calidad, similares a lo que hemos visto en piezas de terreno y marcadores de Flames of War. Estas, por ejemplo, son algunas de las casas que vamos a utilizar. Como les digo, son nada más lo que son los techos, porque son en 2 dimensiones para utilizarlos en la mesa directamente. La mesa de la cocina puede funcionar perfecto. Y algunos otros símbolos, tanto de daño como de tanque destruido. El símbolo de ventaja, que explicaremos un poco más adelante en las reglas. De cierta manera, lo que hace es que el ganador de la iniciativa recibe ese marcador de la ventaja. La flecha que viene ahí nos va a servir para mover nuestros tanques, y después lo que es este óvalo donde están las representaciones de lo que vendría siendo un bosque. Los marcadores con el símbolo rojo o verde son los marcadores que vas a utilizar para marcar los objetivos en la mesa, los objetivos que debes capturar, viables nada más en algunos de los escenarios. Ya que, como es costumbre, el primer escenario siempre va a ser de confrontación de tanques, destruir al enemigo, no importa qué objetivos hay en la mesa. Pero bueno, vas a encontrar un poco de todo. Esta es la segunda plantilla de cartón también, con más de estos símbolos de daño, también algunos números. Los números nos van a servir para poder marcar tanques repetidos, por ejemplo, cuál es el 1, cuál es el 2, y también estas murallas. Estas son piezas de terreno también, como paredes que puedes utilizar para marcar esos límites o darle un poco de protección a tus tanques. Hay reglas muy interesantes para esto de las murallas. Efectivamente te van a ayudar a resistir más, a tener cobertura, pero al recibir el daño las paredes van a ser eliminadas, se van a quitar del campo de batalla. También tenemos estos marcadores con símbolos romanos de 1 a 3, y esto es más que nada para marcar cada uno de nuestros tanques después de que se movieron, a qué velocidad iban o cuántas acciones de movimiento hicieron, que va de 1 a 3 precisamente. Si se dan cuenta, los marcadores de números que van de 1 a 6 vienen en dos colores, blancos y negros, en cierta forma para diferenciarlos de los que vas a controlar tú y de los que va a controlar tu oponente, y también poner un número que corresponda al lado del tanque y otro en tu tarjeta de identificación, la que vas a utilizar para ver qué reglas tiene tu tanque. Quizá el elemento de cartón que más vas a utilizar es esta regla, esta flecha, que te va a permitir calcular los movimientos de cada uno de tus tanques. Recordarán que en la tarjeta de identificación de los tanques vienen varios valores, incluyendo el de movimiento, que va de 1 a 3, y esta es la medida de cada una de esas acciones de movimiento. Un tanque que pueda hacer 3 movimientos va a poder utilizar esta regla 3 veces durante su misma activación. Y hay mucha flexibilidad en esto de los movimientos. Puedes colocarlo en contacto del chasis de tu tanque, no importa la orientación, puede irse reversa, hacia un lado, hacia adelante, siempre y cuando termines dentro de lo que son los límites de la flecha con el movimiento de tu tanque. Vamos ahora sí a ver el manual de reglas, comenzando de hecho con lo que es el contenido. Y aquí nos van a dar un resumen de lo que ya vimos. Nuestros 4 tanques en los colores, identificación y también un índice. En la siguiente página vemos precisamente la tarjeta de identificación de cada uno de estos tanques con sus diferentes valores. Todo muy bien puntualizado. La verdad es que está muy claro el manual, es muy sencillo de seguir. Hay algunos pequeños errores por ahí, algunas letras que están equivocadas, pero nada del otro mundo. De este lado podemos ver precisamente las tarjetas de equipo y las diferentes características que tienen. Todos esos elementos que ya platicamos, algunos adicionales que realmente no tienen mucha relevancia en cuanto a nivel básico, pero sí, poco a poco ustedes van a poder ir evaluando cuáles de estas tarjetas son las adecuadas para su tanque o van a tener mejor sinergia con lo que quieren hacer.
Algunas de estas tarjetas de equipo, por ejemplo, son personal en sí, son seres humanos, un conductor, tal vez un comandante, un artillero, que vas a poder meter y ocupar una posición dentro de tu tanque. Y aquí te va a decir precisamente el requisito de que necesitas esa posición que esté libre, que esté disponible para que pueda ocuparla esta personalidad. Es otro elemento muy interesante, ¿no? Que puedas tener algunas personalidades, pilotos de tanque famosos dentro de tus filas. Y aquí está el símbolo del foco, por ejemplo, que les comentaba. Estas tarjetas ya tienen que estar descubiertas. En la siguiente página tenemos una descripción de todos los componentes de cartón, los marcadores que les decía. El de la ventaja en particular es ese que dice Advantage en rojo. Lo va a tomar el ganador de la tirada de iniciativa al inicio de cada turno. Ambos jugadores van a tirar sus dados y el que saque el mayor número de daños críticos o de impactos críticos en la cara del dado va a tomar ese marcador. Y lo que va a hacer es permitirte ganar los empates en igualdad de iniciativas. Dos tanques que tienen 5 de iniciativa, por ejemplo, tú vas a ganar los empates. A continuación, en la siguiente página vamos a ver cómo se juega el juego. Y aquí es donde vamos a entrar en lo caliente, señores. En cuanto a conceptos básicos, nos van a decir cómo se manejan los rerolls o las repeticiones de las tiradas de dados, cómo se modifican las tiradas, es decir, cuándo podemos cambiar de una cara a un resultado de una cara a otra. Las reglas en sí no lo van a hacer saber, no hay tanto problema. Y las tiradas de iniciativa, señores, que es precisamente la tirada de ese dado inicial para ver quién toma la ventaja. También nos dice cómo se maneja lo que es las activaciones de los tanques, de que se mueven primero los valores más bajos y después disparan los que tienen los valores más altos. El juego está dividido en 3 fases. La primera es la fase de movimiento, que es precisamente donde cada uno de los jugadores va a mover sus tanques en esa secuencia o orden de iniciativa. Así es que realmente no es que sea tu turno y el del contrario, sino simple y sencillamente los dos comparten un mismo turno y van a ir alternando estas activaciones dependiendo de la velocidad de los tanques, de la iniciativa. Después de que ya todos los tanques se movieron y se les pusieron ahí los marcadores, por cierto, de cuánto se movieron estos tanques, pasamos a la fase de disparos. Y es aquí donde vamos a tomar esas resoluciones de tiradas para ver qué daño hacemos. Y finalmente la última de las fases es la fase de mando. Pero vamos a regresarnos un poco, vamos a la fase de movimiento. Y aquí podemos ver algunos ejemplos en los diagramas de cómo se va a mover nuestro tanque. Vamos a pegar la regla al chasis de nuestro tanque en la parte de atrás, no importa en qué dirección. Y vamos a desplazar nuestra miniatura hasta justo antes de donde empieza la flecha. Esa va a ser nuestra medida de movimiento legal. No importa cómo terminemos, si de lado, de frente o de reversa, eso es lo de menos, tiene muchas libertades. Lo importante, por ejemplo, viene en lo que es penetración de terreno. Las casas, por ejemplo, no pueden ser, no puedes pasar encima de ellas. Las bardas sí puedes pasar encima de ellas, pero van a ser destruidas después de que hayas pasado encima de ellas. Vas a quitar esa pieza de terreno de la mesa. Y en cuanto a lo que son los bosques y eso, puedes entrar sin ningún problema, no hay penalidades para los tanques, para eso se hicieron. Lo mismo con las colinas, si se dan cuenta no hay mucha dificultad en cuanto a movimiento se refiere. En sí, en un turno, ya una vez que se movieron todos los tanques que se tenían que mover, pasamos entonces a la fase de disparos. Y al igual que en otros juegos de miniaturas, hay varios factores a considerar. Primero es la iniciativa, cuáles tanques van a disparar primero, y después la línea de vista. Vamos a determinar la línea de vista dependiendo de si nuestro tanque tiene torreta o no. Si no tiene torreta, la línea de disparo va a ser una línea que va prácticamente a extenderse desde los costados de nuestro tanque hacia adelante. Cualquier cosa que esté ahí adelante en ese arco de vista va a poder ser impactado. De lo contrario, podemos medir con nuestra torreta. Por lo general esta va a ser de 360 grados, aunque hay arcos diferentes para algunas torretas. Después vamos a considerar lo que es la cobertura, cosas que pueden impedir la línea de vista. Un vehículo, por ejemplo, que está atravesado en el camino, o bien una casa, pueden bloquear la línea de vista, es decir, pueden impedir que podamos ver al objetivo. Sin embargo, un bosque, por ejemplo, no va a bloquear línea de vista, lo único que va a generar es cobertura. Y por cierto, hablando de cobertura, para poder calcular si un vehículo tiene cobertura, la vamos a calcular en función de las esquinas que puede ver el tanque que va a disparar. Si desde donde está el tanque alcanza a ver 3 de las 4 esquinas de un vehículo, ese vehículo no tiene cobertura. En el manual de reglas podemos ver varias ilustraciones que demuestran esto en varios niveles, incluyendo por ejemplo una muralla, una de estas paredes, que efectivamente le va a dar cobertura al tanque. Además de esto, una muralla le va a dar lo que se le llama el hull down, es decir, el casco está protegido. Esta regla de hull down lo que va a hacer es restar un éxito, un impacto de las tiradas de ataque que logró el agresor. El defensor va a lograr absorber un punto de daño con esa muralla o también algunas colinas. Si estás muy colina adentro, tienes efectivamente hull down, es decir, no pueden ver el chasis de tu vehículo al momento de ser impactado. En la siguiente página vamos a ver cómo se resuelven las tiradas de dados.
En sí el proceso es muy sencillo, el agresor va a disparar tantos dados como tiene en precisamente su habilidad de puntería y el número de éxitos va a ser penalizado en función de la tirada de defensa de cada uno de los tanques. El tanque que se va a defender va a tirar un número de dados igual a su valor de defensa, más aparte un número de dados igual al número de acciones de movimiento que tuvo su tanque y también el número de dados que tuvo de movimiento el tanque opuesto. Todos estos dados se van a sumar, se van a tirar, incluyendo en dado caso un dado adicional por cobertura, el chico que va a defender, hasta un máximo de 6 dados. No puedes tirar más de 6 dados de defensa, no importa cuántos beneficios tengas. Y se van a comparar los resultados. El defensor va a poder cambiar sus resultados críticos, sus impactos críticos, para neutralizar ya sea los críticos o los hits del oponente. Y después el atacante va a poder también neutralizar sus impactos con las tiradas de defensa exitosas del contrario. Y los daños que queden son los que se van a aplicar directamente al tanque, ya sean críticos o no. No hay que olvidar en dado caso neutralizar también los impactos exitosos por hold down, es decir, la protección de la muralla o una colina. Y por cierto, una muralla una vez que recibe un impacto o que ayuda a defender al tanque, también va a ser removida del juego en la siguiente vez que reciba impactos. Ese tanque ya no va a tener la protección de la muralla. Con eso, señores, nos vamos ahora a la fase final, la fase de mando. En esta vamos a hacer una serie de acciones en un riguroso orden. La primera va a ser checar si ya conseguimos la victoria. Vamos a ver si ya se lograron las condiciones de victoria para que se acabe el juego en ese momento. En caso de que el juego continúe, vamos a poder reparar. Por cada uno de nuestros tanques vamos a poder hacer una acción de reparación de esos daños críticos que pueden ser reparables. En una tirada de un dado con un éxito, ya sea de un hit o un crítico, vamos a poder quitar ese punto de daño. Después vamos a volver a nuevamente tirar por la ventaja, la iniciativa. El ganador de la tirada recibe nuevamente el marcador de ventaja o de advantage. Y finalmente vamos a reacomodar nuestras tarjetas nuevamente de daño crítico, quitar los marcadores de movimiento y otros marcadores que no van a tener efecto en el siguiente turno. Y así, señores, nuevamente iniciamos un turno más. El manual de reglas incluye un pequeño glosario no muy extenso de reglas especiales para cada uno de los diferentes tanques o tipos de armas, muy útil, y después una serie de escenarios también y de cómo armar nuestra lista de ejército. Es ahí donde vamos a ver precisamente cuánto es el límite que podemos tener de expansiones y de tarjetas. Después vamos a tener una sección de escenarios, la primer batalla, como podemos ver, cómo vamos a acomodarnos, cuáles son los objetivos, que es en sí destruir tanques, muy útil y efectivamente pensado para mesas de 3 pies por 3 pies. Todas las condiciones especiales, reglas especiales y una serie de escenarios después en las que ya se involucra un poco más de estrategia, el control de objetivos. La última página es un glosario rápido, una guía rápida de referencia para cosas que se nos pueden olvidar en el calor de la batalla, y prácticamente eso es lo que vas a estar consultando. No vas a necesitar realmente abrir el libro y consultar algo más en el calor de la batalla. Esta es una de las expansiones, por ejemplo, que tenemos para los alemanes, el de Stug. Es sobre todo para cuando llegue el momento de que quieras crecer tu experiencia de juego. Con esta caja de inicio tenemos un muy buen punto de partida, creo que te puede dar para buen rato, sobre todo si lo vas a jugar en familia, pero tarde o temprano vas a buscar esas expansiones y es parte del gancho. Esta caja de inicio está pensada para que te dé una muy buena experiencia y sensación del juego con los componentes que necesitas para esas primeras partidas fáciles, sencillas, pero que a la larga quieras buscar más, y con justa razón, porque la experiencia de juego va a ir mejorando conforme incrementas tu colección. Muy similar a lo que hicieron las cajas de inicio del juego de X-Wing o Star Wars Armada. Muy pronto requerirás más dados, más tarjetas, más marcadores, sobre todo en partidas más grandes, así es que lo recomendado a la larga sería que tengas 2 de estas cajas de inicio y empieces a coleccionar tus tanques. Ahora, si ya vienes de jugar Flames of War, muchas de estas miniaturas las vas a poder utilizar o transportar de tu colección de Flames of War a World of Tanks, pero lo que vas a necesitar son las tarjetas. Lamentablemente estas son muy limitadas, vienen nada más incluidas con el tanque que estás comprando, y si vas a tener múltiples tanques tal vez vas a requerir múltiples de estas tarjetas. Claro que nadie te impide el método antiguo, poner una hoja de papel, apuntar todos los datos y consultarla a lo largo de la batalla. Es el método más sencillo y menos costoso, pero eso sí, vas a requerir varios tanques para tus experiencias futuras. El juego lo vale, señores, es muy buen sistema de reglas, muy dinámico, muy ágil, excelente punto de entrada para aquellos que están queriendo entrar al mundo de los juegos de miniaturas, sobre todo si tienen interés en tanques, en los blindados, ya sea histórico o bien una confrontación al estilo videojuego. Además, el sistema y las mecánicas son perfectas para multijugador. Muchos jugadores, cada quien controlando 1 o 2 tanques, es lo ideal para jugar este juego. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.